temas separados. Por otro lado, no se preocupen del trabajo práctico de hoy, es muy cortito. Tenemos para trabajar ahora al principio de la clase todas las inquietudes y prácticamente va a quedar hecho entre todos, lo vamos a dejar resuelto. Nada más que cada uno después lo pasará en limpio de acuerdo a que ya haya avanzado o no. Bien. Bueno, Matías, vos aquí compartiste la pantalla, la estoy viendo. Este, bien. Sí, como les decía Santiago y Fernando que estaban con bastantes preguntas, creo que era el domingo que subieron. Yo no miro el Classroom eh, hasta el día después de la clase o el mismo día de la clase. Este, entonces por eso no les presté atención. Pero bueno, ahora con los videos creo que vamos a poder resolverlo. Eh, lo que hizo aquí Matías es primero poner todas las variables al principio de la planilla de cálculo. Eso lo vamos a usar mucho cuando hagamos flujos de caja. Este es un flujo de caja mensual. Cuando hagamos flujo de caja ya del proyecto que se hace en forma anual, se usa mucho esto de poner todas las variables arriba y que todo el flujo de caja que ustedes, todo el flujo de caja que ustedes hagan, se haga usando fórmulas en base a estas variables. O sea que si tienen que cambiar algún valor, cambien las variables e impacten todo el flujo de caja y en la rentabilidad final del proyecto. No sé si me entienden. Así que eso es una modalidad que, bueno, ya Matías había visto algo, por eso es que ya más o menos lo presentó de esa forma. Eh, Después, todo lo que tiene que ver con el cálculo de la cantidad de meses eh, y el gasto mensual que va a tenerse en el desarrollo de la solución 1 sale de las transparencias de la clase número 6. Ahí sí, cómo calcular eso. No sé si a alguno le quedó alguna inquietud al respecto. Básicamente en cómo obtener el gasto en salarios del equipo que hace el desarrollo y en cuántos meses los van a hacer. Eso sale a partir de esos datos. Los puntos de función estimados para el proyecto, la métrica de puntos de función por persona por mes que resuelve la consultora a la cual se consultó, valga la redundancia, y el salario promedio del alumno, del programador, digo. Con esos ya podemos obtener en cuántos meses va a estar listo el proyecto y, y cuánto va a ser el gasto en salarios. ¿Cuál es tu pregunta, Matías? Mm, sí, sí, ajá. Sí, bien. No, eso es todo. Está bien. Podrías haber dejado separado los costos de salario de los otros costos, pero veo que tu flujo de caja mensual tiene más detalle del que yo les había enseñado hasta el momento. ¿Qué quiere decir? Claro. Sí, podrían usar esa o podrían haber hecho algo un poquito más simple, donde este, el concepto de impuesto y utilidad neta no iría, digamos. Pero está bien así como está perfecto. Eh, ¿Qué vendría siendo, profesor, los PF, que también no entendíamos eso? Los que bueno, hace el equipo, de las métricas. Digamos. voy a abrir, voy a cortar tu presentación, Matías, o tenés que cortarla vos. Ahí está. Este,
Les voy a abrir una transparencia de la clase número 6. Bien. Y ahí estaba explicado lo que me estás preguntando, Santiago. Espera un momento. No, Profesor, ¿de cuánto es el impuesto a la ganancia del 44%? no hay impuesto a la ganancia para este ejercicio. De momento no presenté nada respecto al impuesto a la ganancia. A ver, no Dice es... mal. ¿Ah? No, que me equivoqué entonces. Porque sí, Bueno. a partir de cierto monto, no le importa, hay que tratar de no caer en el impuesto a la ganancia. Ah, es otra pregunta, no tiene que ver con el ejercicio. No, no, sí tiene, o sea, sí, yo calculé el 44% de impuesto a la ganancia. En la Bueno. utilidad. Sí, es como que estás agregando un dato. De pronto, si considerás que existe esa variable y la presentás y no está mal, digamos, decir, bueno, hay un impuesto a la ganancia de tanto porcentaje y lo pones en tu planilla, no está mal, pero no es un dato que ha estado en el ejercicio. Este, Bien, gracias. Dame un segundo. La última transparencia, en la última hoja de la presentación 6, ahí les explicaba, escucha, esperen que no estoy pudiendo dar, presentar, ahí está, presentar. Bien, ahí está. Aquí les explicaba un ejemplo eh, donde a partir de un cuadro que está aquí, que era la cuenta de las medidas directas para obtener la cuenta de puntos de función, se calculan los puntos de función estimados. Bien, que estar aquí, ¿ves? Punto de función estimado igual a 372. Con ese dato, con la métrica de los cuántos puntos de función por persona por mes resuelve el equipo de desarrollo de esa empresa X, y con el salario mensual se podía obtener el costo total del proyecto y la cantidad de personas que necesitaría el proyecto para resolverse en un mes, que obviamente nunca se resuelve en un mes, sino que yo divido este, esta, este, este resultado de 58, lo divido por la cantidad de meses en la que quiero más o menos realizar el trabajo y voy a tener cuántas personas necesito. Entonces, básicamente esos datos están en el ejercicio, los puntos de función esperados o estimados, la métrica de puntos de función por persona por mes, o sea, los puntos de función que resuelve una persona en un mes en ese equipo informático, y el salario, eso está en el ejercicio, y yo suponía que a partir de esta presentación iban a poder llegar a ese cálculo. Que ustedes, ¿qué necesitan calcular para armar ese flujo de caja mensual? ¿Cuántos empleados van a necesitar por mes para terminar el proyecto en 6 meses? Y a partir de ese número van a poder sacar cuánto van a gastar en salario para esos empleados. Con esta información que está aquí se resuelve eso. Eh, Vos me habías dicho, Fernando o Santiago, no sé quién era el que no estaba pudiendo entender esto. Recién me habían dicho. Santiago. Santiago. Yo no sé si lográs ver aquí cómo llegar a eso. Yo voy a abrir mi Excel directamente y les voy a mostrar cómo lo hice, porque yo al ejercicio lo hice. No, acá no está, denme un momento.
Entonces, como les decía, ustedes tienen todas las variables para calcular en cuántas personas van a necesitar para terminar el proyecto en 6 meses. Fíjense, primero acá dice arriba que el proyecto debe realizarse en 6 meses como máximo. Bien. Después dice que de experiencia en proyectos anteriores se puede estimar que el desarrollo e implementación como máximo, no está mal redactado, son 450 puntos de función. ¿Bien? Esos son los puntos de función esperados que se calcula para este proyecto. ¿Bien? Básicamente en esos puntos de función, como habíamos visto en la clase, se resumen la cantidad de funcionalidades o de, sí, la cantidad de funciones y la complejidad que tiene el proyecto que se va a hacer. ¿Bien? Y el otro dato que tienen, los otros dos datos son que las métricas actuales del equipo informático que normalmente contrata la consultora son de 25 puntos de función por persona por mes. Ese es el otro dato. Y aquí está el salario promedio para ese tipo de perfil de profesional. ¿Bien? Con esos 4 datos podemos llegar a hacer este cálculo que está aquí, que les voy a mostrar. Fíjense, puntos de función esperados del proyecto, 450. Tiempo disponible, 6 meses. Salario, 55.000 pesos por persona, por mes. Rendimiento por persona, 25 puntos de función por persona por mes. Profesionales requeridos, 3. Bueno, y esto sale ya de una fórmula que es dividir los puntos de función esperados en la cantidad de puntos de función que resuelve una persona por mes y en la cantidad de meses que que tengo como máximo para entregar implementar el proyecto. Entonces de ahí obtengo la cantidad de profesionales requeridos para llevar adelante este proyecto en 6 meses. Como cada personal cobra 55.000, obtengo el monto mensual en salario del personal técnico, digamos, por decirlo de alguna forma. Y después todos los otros datos son datos ya existentes como información secundaria. Generalmente uno puede consultar rápidamente cuánto vale el alquiler de una oficina, las expensas, cuánto está la luz, lo que vale un aire y una computadora para desarrollo, una buena máquina. Entonces, esos son los datos que uno, esperen, voy a agrandar aquí, que yo presenté como variables. Y más o menos hice lo mismo que les mostraba a su compañero recién, pero yo no puse el concepto de impuestos porque no lo menciono en el ejercicio y tampoco es algo que lo hayamos visto en las clases en detalle o cómo se hace, cómo se presenta. Bien, entonces básicamente puse, por un lado, todo lo que son costos y por otro lado, todo lo que son inversiones. Como les decía, cuando vimos el tema de inversiones, tienen que saber que las inversiones se presentan por separado de los costos, ya que las inversiones tienen, impactan de manera diferente en el flujo de caja, ya que las inversiones no están afectadas por el impuesto a las ganancias, mientras que los costos sí. Y además, los costos se producen desde que el proyecto empieza a implementarse o a desarrollarse
mientras que las inversiones se hacen en el año 0 o en el mes 0, previo a el comienzo del desarrollo o la implementación del proyecto. Ven como aquí tengo todas las inversiones en el mes 0 y recién a partir del mes 1 empiezan a correr los costos que requeriría poder llevar adelante ese proyecto. Finalmente, al final, lo que se hace es, se suma todo, que aquí hay un error en la fórmula. Me está faltando sumar un dato que no está en el ejercicio, yo lo puse porque se me había pasado, que la consultora también se lleva sus honorarios al principio y al final de la entrega del producto. ¿Bien? Y eso le iba a Porque- preguntar, disculpe que lo interrumpa. Perfecto. Las ganancias, ¿dónde se anotarían, digamos? Eso de que la empresa espera ganar 500.000 el primer año, 800.000 el segundo y 1.500.000 para ser el tercero. Claro, ese es un dato que no lo necesitan aquí, no todavía en esto. Porque, a ver, hay dos proyectos aquí. Uno que tiene que ver con el desarrollo del sistema, que es el que estamos viendo aquí, que se tiene que hacer en 6 meses, que básicamente no es el desarrollo de un sistema, sino es una plataforma de e-commerce que esté integrada al sistema de la empresa, ¿no es cierto? Al stock y precio de la empresa. Eso es un proyecto. Y el otro proyecto ya tiene que ver con la utilización de esta plataforma para vender lo que la empresa sabe vender, que son electrodomésticos. ¿Bien? Entonces, esto tiene que ver con la puesta en marcha de la plataforma e-commerce, que es una de las opciones posibles. La otra es la solución 2. ¿Bien? ¿Se acuerdan cuando habíamos visto en las etapas del proyecto que yo les hablaba de una etapa de configuración y una etapa una etapa de configuración y otra etapa de formulación y finalmente la etapa de evaluación? La configuración tiene que ver con esto, que la empresa tiene que elegir con qué solución va a encarar la implementación de la plataforma e-commerce, con la solución 1 o la solución 2. Entonces, previamente tiene que hacer un estudio con alguna información por ahí secundaria, más estándar de lo que hay en el mercado, con información, con números gruesos, o sea, sin mayor detalle, para poder ver qué le conviene. De hecho, lo vamos a hacer. Todos estos números son algunos más realistas, otros medio imaginarios, pero nos va a servir para poder evaluar cómo sería el proceso más o menos para seleccionar la configuración 1 o la configuración 2. ¿Bien? Entonces, volvamos. Aquí estamos haciendo el flujo de caja mensual para llevar adelante el desarrollo de la ¿Profe? plataforma e-commerce que nos da la solución 1. Sí, ¿quién habla? Que no veo aquí. Yo, Alexis. Alexis. Quiero consultar los honorarios de la consultora. ¿De dónde los saca? No, eso les había dicho recién, que es un dato que agregué yo porque les quería decir acá en clases, que todo lo que estamos viendo aquí, Sí. para la consultora, que es quien contrataría el personal para resolverle el problema o para dar una solución a la empresa de electrodomésticos, tiene que tener una ganancia, porque si no, ¿de qué le sirve existir a la consultora, tener costos personal permanente, experiencia en resolver este tipo de problemas, si no va a ganar nada? Entonces, todo esto que está aquí tiene que ver con los costos. Por un lado, propio de contratar un equipo que se ocuparía la consultora. Por otro lado, costos asociados a el espacio de trabajo que se le va a dar a ese equipo. Las inversiones. Pero como parte de la inversión de la empresa de electrodoméstico, también tiene que pagarle a la consultora que le resuelve el problema, que yo lo agregué aquí. No es un dato que yo les haya pasado, pero quería que completarle el ejercicio de esa forma. Perfecto. Gracias, disculpe. No, interrúmpanme todo lo que necesiten, porque de hecho las clases van a ser más llevaderas
y van a dar mayor aprendizaje de esa forma. Profesor, Sí, y ahí faltaría también el dato del costo del mantenimiento del sistema en los años. Como usted pone ahí que el primer año, segundo año, tercer año. eso sigue después. Esa es otra etapa que hay que contemplar, que todavía no llegamos, pero sí va a ir como parte como información que les voy a dar para que ustedes lo presenten en la resolución de este problema, digamos. Claro, porque había solo ganancia después en todos los años y no había nada de costo. Claro, es que ahí estamos hablando de años y estamos hablando de otra etapa posterior. Esta es la etapa previa a la venta de electrodomésticos por internet. Esta es la etapa en donde se prepara la plataforma. Listo, gracias. Entonces, como resultado, acá tenemos un flujo de efectivo del inversionista como etapa previa a la puesta en marcha de la plataforma e-commerce, con la solución 1, ¿bien? Que está en meses. Si ustedes marcan todo, van a ver que si suman los valores le da 2.560.000. Eso después hay que anualizar y ya les voy a explicar cómo se hace más adelante. ¿Anualizar para qué? Para que así como hicimos el flujo de caja mensual para la implementación de este proyecto, después vamos a hacer el flujo de caja anual para ver cómo será la rentabilidad de la empresa de electrodomésticos una vez que tenga implementada su plataforma de e-commerce. Bien. Bueno, esto sería el ejercicio 1, no más que esto. Yo hoy les voy a dar otras herramientas que le van a permitir seguir avanzando en este ejercicio en la medida que yo les vaya pasando información. ¿Bien? No sé si hay alguna pregunta más al respecto. Fíjense acá, está el costo mensual del equipo informático, que eso ya les mostré recién cómo lo calculé. Fíjense que hace referencia a la celda que está arriba, no lo escribo como número, ¿bien? Eso es muy importante, que cada vez que hagan un flujo de caja lo hagan de esa forma, que todo lo que se pueda hacer con fórmulas y en base a las variables que están arriba se lo presente así. Y además van a ver que tiene el signo pesos. ¿Eso para qué me sirve? Les voy a mostrar algo que también les va a servir para cuando manipulen el Excel. Ustedes ponen la fórmula para el mes 1. Como este costo no cambia mes a mes, bien, es un costo fijo, que no depende del nivel de actividad, simplemente depende del paso del tiempo, digamos. Es fijo, todos los periodos es el mismo costo. Yo lo hice, le puse apreté F4 cuando estaba armando la fórmula. Aprieta F4, se pone el signo pesos y, se pone el signo pesos y después cuando van a arrastrar la fórmula, se desplaza sin cambiar, sin desplazarse arriba. ¿Qué pasa si no tiene el signo pesos? No fija la celda. No fija la celda, claro. No sé si todos sabían, pero por las dudas les quería enseñar eso. Cuando ustedes quieren que se fije la columna o la fila, le tienen que poner el signo pesos adelante. ¿Bien? También apretando, profesor, F4. Sí, claro, con F4. Ya te pone a los dos. Así es. Bueno, eso era un detalle nomás. No sé qué dice acá. Sí. Bueno. Entonces este sería el ejercicio 1. Vamos a ver qué más había, qué otra información había aquí. Que es lo que los estaba confundiendo recién. Decía que luego de la implementación del sistema o la plataforma e-commerce, como quieran llamarle, la empresa de venta de electrodomésticos espera vender por e-commerce, lo doy como entendido a eso, aparte de las ventas que tiene normalmente,
500.000 pesos el primer año, 800.000 pesos el segundo año y desde el tercer año en adelante 1.500.000. ¿Bien? Entonces, lo único que tenían que hacer ustedes es el flujo de caja mensual para los 6 meses de desarrollo e implementación necesarios para la solución 1. Este dato es irrelevante para hacer el primer ejercicio. Bueno, vamos a continuar ahora con un tema que me quedó pendiente. ¿Dónde está? En un momento que me estoy ubicando. Ahí no se preocupen, van a ver que yo abrí una transparencia que se llama 6.1. Lo que hice fue dividir la presentación 5 en 2, como para acomodar un poco la teoría. Si ustedes quieren, después les paso cómo quedó ordenada en mi compu, así lo tienen exactamente igual. Les va a servir por ahí cuando quieran hacer un repaso. Bien. Habíamos visto en las clases anteriores, una parte que está aquí, esto, que como parte del análisis de un proyecto, se hacía el estudio de viabilidad económica, ¿bien? Y que ese estudio de viabilidad económica se dividía en 3 estudios a su vez, o si quieren llamarles aspectos, también está bien. El estudio técnico, el estudio tributario, legal y administrativo, y el estudio económico. El estudio técnico, recuerden, que era el que tiene que ver con las cuestiones técnicas de acuerdo a la naturaleza del proyecto que se quiere llevar adelante. Si es un proyecto de la implementación de una planta industrial, y bueno, participarán en ese estudio técnico ingenieros industriales, ingenieros civiles, y harán todo un estudio técnico que les permita proyectar y estimar los costos que tendrán en la implementación de esa planta. Si es un proyecto de software, bueno, participarán los ingenieros que ya tienen experiencia en el desarrollo de software, utilizando toda su base de datos de métricas y su conocimiento para estimar lo que habíamos visto recién, por ejemplo, los puntos de función esperados del proyecto, y junto con las métricas y lo que cuesta un salario de un ingeniero del perfil que se necesita, pueden llegar a obtener cuánto van a gastar, qué personal van a necesitar, qué cantidad, qué perfiles, y cuánto van a gastar en ese personal, ¿no? Cuál va a ser el costo de mantener ese personal trabajando. Esa estimación de puntos de función o algún otro nombre que se le pueda poner a este tipo de variables, lo van a ver en quinto año, según lo que estábamos hablando en clases anteriores, con el ingeniero Ernesto Rico, técnicas de estimación del costo de software. Aquí lo que estamos haciendo es tomando el resultado y a partir de esa estimación poder calcular cuánto cuesta en pesos el sistema, ¿bien? Básicamente la estimación lo que te dice qué tiempo te llevaría y con cuántas personas. Y lo que estamos haciendo aquí es traducir eso a pesos, ¿bien? Bueno, esto tiene que ver con el estudio técnico. La otra parte era el estudio tributario, legal y administrativo, que vamos a ver ahora, que permite determinar los efectos tributarios, las inversiones y los costos derivados de la gestión y el impacto económico de las variables legales. Y finalmente vamos a ver el estudio técnico, que se define mediante la comparación de beneficios y los costos estimados para un periodo de tiempo de un proyecto, si es rentable la implementación del mismo o no, o también podría servir para determinar cuál de las opciones, soluciones posibles, es la más rentable. Bueno. Y lo que vamos a ver ahora es el estudio
el efecto de las variables legales, ¿bien? Entonces, es parte del estudio de viabilidad económica el efecto económico de las variables legales. Algo de esto le había mencionado, que por el estudio legal de un proyecto se determina la existencia o inexistencia de normas que produzcan efectos sobre los costos y beneficios de un proyecto. ¿Qué puede ser todo este tipo de normas? Y bueno, están las patentes, permisos municipales, habíamos hablado también de las licencias para utilizar alguna plataforma de desarrollo y la inscripción de una marca para una empresa que quiere establecer una marca y que nadie le robe el nombre, eso requiere también una inversión. Aranceles y permisos de importación para el que necesite importar, todo lo que tenga que ver con las obligaciones de ART, de aseguradora de riesgo, que tenga que ver con la parte de los recursos humanos. Esto, el tratamiento fiscal de las depreciaciones, el impuesto a las ganancias, la propiedad y el valor agregado. Esto vamos a ver un poco ahora. Y después habíamos visto este modelo, que era un modelo de flujo de caja bien sencillo, donde teníamos separado en las columnas los años, ¿bien? Y siempre dejando el año cero para que en ese año presentemos todas las inversiones necesarias para la puesta en marcha del proyecto. Después teníamos los ingresos que se estiman, siempre los ingresos son una estimación, una proyección, que habrá para el periodo de evaluación del proyecto. En este caso es un periodo de evaluación de 5 años. Después se presentan los costos variables, por un lado, y los costos fijos por el otro. Recuerden, los costos fijos no dependen del nivel de actividad, mientras que los costos variables van a depender de la cantidad producida o vendida. ¿Bien? Entonces, y finalmente va las utilidades, como una sumatoria de estos ítems, son las ganancias. Sobre esas ganancias se puede calcular impuestos a las ganancias o no, de acuerdo si la institución que hace la inversión está afectada por el impuesto de la ganancia. Puede ser que sea una empresa pequeña y que no esté afectada por los impuestos a la ganancia. En ese caso, este sería cero. La utilidad neta es básicamente lo mismo que la utilidad, pero descontándole la parte impositiva. ¿Bien? ¿Y por qué habíamos dicho que las inversiones en equipamiento o cualquier tipo de inversión, primero que va en el año cero, porque tiene que estar realizada antes de la puesta en marcha del proyecto? Así se lo presenta para poder organizar, digamos, los números. Perdón, a ver que se me fue el cursor, acá está. Y por otro lado, se lo pone debajo de la utilidad neta, porque la inversión no está afectada por el impuesto de las ganancias, ya que no cambian la utilidad o la riqueza, mejor dicho, del inversionista. ¿Bien? Porque lo único que hace el inversionista es cambiar un activo por otro. Cambia plata por un equipamiento, o adquiere un equipamiento, pero a su vez obtiene una deuda que tendrá que pagar después, un compromiso, a cambio de ese equipamiento. Entonces, en ese momento que se realiza la inversión, no cambia la riqueza del inversionista. Bueno, este es más o menos entonces la estructura de un flujo de caja para un proyecto de inversión. ¿Bien? Lo que ustedes hicieron, parcialmente algunos y otros, bueno, y otros lo hicieron más completo porque ya tenían algo de experiencia en esto, que lo habíamos visto, es un flujo de caja mensual, ¿bien? Que no es para evaluar el proyecto en sí, sino que es un estudio que sirve para ver cuestiones que son más técnicas, ¿bien? Por ejemplo, como la que acabamos de definir ahí, en ese ejercicio. Bueno, me faltó que veamos, dentro de la viabilidad económica, el estudio tributario, legal y administrativo, cómo se lo considera.
Bien, cómo introducimos o sí, cómo insertamos este tema tributario, legal y administrativo en un flujo de caja. Bien, entonces, como les decía recién, uy, esperen, se fue. Con el impuesto que enfrentan las empresas y generalmente corresponde a un porcentaje sobre las utilidades del negocio. ¿Bien? Eso está entendido, ¿verdad? ¿Alguno tiene alguna inquietud de eso? No. Bien. Sigo. Después, ¿qué puede pasar en el periodo de evaluación de un proyecto? Puede pasar que una empresa vender un activo, vender una maquinaria para reemplazarla por una más nueva. Todo puede estar ya proyectado de acuerdo a las características de un proyecto. ¿Bien? Y con esto, ¿qué puede pasar, por ejemplo? Un servidor, vamos a suponer, yo no sé bien cuáles son los parámetros para determinar un cambio de un servidor que tenga información importante, pero vamos a suponer que un servidor, o en todo caso los discos de un servidor, tienen una vida útil de tantas horas. ¿Bien? Si en ese disco se guarda información importante, es probable que se haga un cambio del disco cada tanto tiempo, y eso requiera que en un proyecto que se esté evaluando haya un reemplazo de discos en el año 3, por decir. ¿Qué va a tener que hacer la empresa en ese año 3? Por un lado, vender los activos, vender los discos, y por otro lado, comprar discos nuevos. ¿Cómo sería la venta del activo? Esa venta del activo está afectado por cuestiones tributarias y administrativas, ¿bien? Y hay que presentar eso en el flujo de caja. ¿Cómo se hace? Lo más sencillo de una venta de un activo o de un producto es obtener el valor de mercado. Bien, uno sabe lo que vale hoy una máquina, bueno, si está en el tema, por supuesto, o investigando un poco, puede saber lo que vale un equipamiento a la fecha, un equipamiento usado con tantas horas de uso. Con un auto puede pasar eso, por ejemplo. Además, podría proyectar ese valor para dentro de 3 años, teniendo en cuenta, por ejemplo, las variables de inflación y alguna otra variable más. ¿Bien? Entonces, puede suponer yo que la venta de un activo para el año 3 será tal. ¿Y cuál va a ser el valor? El valor que tenga ese activo, el valor de mercado. Bien, ese es un dato que arroja el mercado, que depende de la oferta y la demanda del activo. Bien. ¿Cómo presento eso en el flujo de caja? Bueno, vamos a abrir un ejercicio. Yo lo había preparado, denme un momento. Y ahí está. Sí. Fíjense aquí. Es una empresa, un joven emprendedor que desea evaluar la apertura de 3 lavaderos, ¿bien? De autos, en la provincia de aquí, de Tucumán. Y entonces, como información, hay una serie de inversiones que tiene que hacer, y además dice, algo más de esto, sí, de cada inversión te dice cuál va a ser la vida útil que se va a utilizar para determinar el reemplazo del activo. Entonces, con respecto al equipamiento, dice, la inversión necesaria en equipamiento va a ser de 1,5 millones. Después te da un dato que es la vida útil contable, que ya les voy a explicar para qué se usa. Es de 2 años. Y después dice que
debe reemplazarse cada 3 años debido a los estándares predeterminados de uso y a la proyección de horas de trabajo. Bien. Este dato que está aquí es el que se utiliza para determinar cuándo yo voy a vender un activo. De acuerdo a qué se puede determinar la venta de un activo. Bueno, yo puedo usar como criterio la vida útil económica, puedo utilizar la vida útil técnica, bien, por ejemplo, que estaba aquí descrito en transparencias anteriores en la clase 5, que cuando se hace el estudio técnico se puede definir la vida útil de un activo de acuerdo a 4 criterios: el económico, el técnico y el comercial, y el contable. Para determinar cuándo voy a reemplazar un activo, generalmente, cuando se está evaluando un proyecto, se usa uno de estos 3 criterios. El contable pocas veces, porque es un criterio muy vinculado justamente a la parte contable y no a lo que puede realmente determinar si un activo debe reemplazarse o no. Mientras que el criterio económico sí puede ser válido para determinar cuándo reemplazar un activo. ¿Por qué? Porque determina el momento óptimo de la sustitución cuando los costos de continuar con un activo son mayores que los costos de invertir en uno nuevo. Eso hay un estudio, un análisis que se puede hacer, que no lo vamos a ver, que de acuerdo a las características de ese activo uno puede determinar el momento óptimo de su reemplazo desde el punto de vista económico. Por ejemplo, de un taxi, podríamos decir. Llega un momento que los autos, el costo de mantenerlo se transforma más caro que poder sacar un préstamo e invertir algún serie de ahorros para sacar un vehículo nuevo. Bueno, ese va a ser el momento óptimo de reemplazar ese taxi. Entonces yo podría usar para definir el criterio económico. Podría utilizar el criterio técnico, que dice, está determinado por los estándares de fábrica, por estándares predeterminados de uso, asociados a la tasa de falla, obsolescencia de equipos, hora de trabajo, unidades producidas, y también depende de las características de cada activo. ¿Bien? O por el criterio comercial, que a veces tiene que ver generalmente tiene que ver con la cuestión de imagen corporativa. Bien. No es bueno ir a presentar un sistema con una máquina obsoleta, lenta, porque va a dar mala imagen desde el punto de vista de que el sistema puede parecer lerdo, que cómo puede ser que estés usando una máquina vieja. Bueno, cuestiones de imagen, ¿bien? Entonces esos son los 3 criterios que generalmente se usan para decir cuándo vendo un activo. En el caso de este ejercicio, el mismo ejercicio dice que cada 3 años, debido a los estándares predeterminados de uso, o sea, al criterio técnico, se debe reemplazar el activo. Y además te dice que el valor del equipamiento para ese tercer año de uso es de 200.000 pesos. ¿Bien? Fíjense que para comprar el equipamiento se usó 1.500.000 y al cabo de 3 años de uso se vende en 200.000 pesos y se reemplaza por otro. Porque prácticamente en este caso estamos viendo que ese activo ya tiene muy poco valor, tal vez alguna pieza puede servir de repuesto y nada más. Eso es para este equipamiento. ¿Y cómo uno presenta esa operación en el flujo de caja? Bueno, les voy a abrir el flujo de caja para este ejercicio. Presten atención porque me acabo de dar cuenta que no estamos grabando esto, pero bueno, después les puedo pasar el ejercicio completo, todo resuelto, para que ustedes lo analicen. Fíjense, voy a achicar un poquito para que ustedes puedan ver todo en pantalla. En este ejercicio está, como habíamos visto recién, la estructura del flujo de caja, el año 0, 1, 2, 3, 4 y 5, se toma un periodo de evaluación de 5 años, ¿bien?
Después están los ingresos. ¿Y qué tipos de ingresos puede tener este proyecto? General, la mayoría de los ingresos va a provenir de la venta de lavados, ¿bien? De los servicios que preste, ¿bien? Que es lo que está aquí. Pero hay un ingreso que es ingreso por venta de activos, que es lo que estamos por ver ahora, la venta del equipamiento. Entonces, ¿qué decía en el ejercicio? Que en el año 3, por los estándares predeterminados de uso, se vende el activo a un precio esperado, a un precio de mercado de 200.000. ¿Bien? Entonces lo pongo ahí en el año 3 como un ingreso de dinero porque yo vendo el activo. ¿Bien? ¿Qué pasa en ese momento que vendo? Eso es lo que falta completar ahora con la teoría. ¿Bien? En un momento que la busco aquí. Esta presentación les va a ser muy importante porque les resume muchas operaciones que se presentan en el flujo de caja. ¿Bien? Están cinco operaciones. ¿Bien? Vamos, les voy a leer todo y después les explico. Con la venta de un activo. ¿Cuándo sucede la venta de un activo? Cuando hay una desinversión, una tercerización de algo que se estaba haciendo en la empresa, es decir, la empresa deja de hacer algo y lo empieza a tercerizar. Entonces, ¿qué pasa con todos los activos que utilizaba para prestar ese servicio o fabricar ese producto? Los vende. Cuando hay un reemplazo, que era el ejemplo que yo les estaba dando, o cuando hay el abandono de un negocio. La diferencia entre una desinversión y el abandono de un negocio es que la desinversión es para achicarte, para empezar a trabajar a menor escala, porque puede ser conveniente, a veces puede pasar. Y el abandono es cuando uno sale totalmente de un negocio. Ahí tendría que vender todos sus activos, si es que no vende la empresa funcionando. ¿Bien? Y bueno, ¿y cómo se calcula la utilidad por venta? Que es lo que vamos básicamente a sacar con el Excel. Y está dada la utilidad por la venta de un activo es el precio de venta en el mercado menos lo que llamamos costo contable. Bueno, ¿y qué es el costo contable? Aquí está la definición. El costo contable depende de la vida útil contable de un activo en el país que se utiliza. Es lo que queda por depreciar en el momento de su venta. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo les decía hace un momento que cuando uno compra un activo, o sea, cuando se realiza la inversión en un activo, la riqueza del inversionista no cambia, ¿bien? Porque yo cambio plata por una computadora, por decir. Pero a partir del momento en que empiezo a usar esa computadora, ahí sí cambia las utilidades. ¿Por qué? Porque esa computadora se empieza a gastar, ¿bien? Y ese gasto, el Estado te lo reconoce como un costo, ¿bien? Vos estás utilizando tu equipamiento y eso tiene un costo, ¿bien? Ese costo, ¿cómo se lo presenta en un flujo de caja? ¿Bien? Bueno, la forma en que se presenta es la que yo les voy a enseñar ahora, ¿bien? Y lo que vamos a hacer es básicamente calcular el costo contable de la utilización de ese activo, ¿bien? Entonces, si yo compro un activo que la vida útil contable, recuerden que recién les mencioné la vida útil contable, que había 4 criterios y uno era la vida útil contable. La vida útil contable de un activo está determinada por el Estado, el país en donde se está por realizar el proyecto. Seguramente hay una grilla, yo desconozco, nunca la he visto ni nada, pero sé que lo he leído y también algo había preguntado al respecto. Hay una grilla en donde está cómo depreciar cada uno de los activos existentes. Con los fines de aprender, nosotros vamos a depreciar los activos linealmente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a determinar que los activos pierden su valor en forma uniforme de acuerdo a la vida útil que se defina para el activo. Por ejemplo, si el valor del activo es de 1,5 millones y la vida útil contable determinada por el Estado para ese activo es de 3 años, quiere decir que la pérdida de valor del activo, la pérdida de valor contable de ese activo,
se va a dividir en 3, ¿bien? Entonces divido el 1,5 millones en 3 años, y eso me va a dar la pérdida de valor anual del activo, que se llama la depreciación, ¿bien? Que un poco de eso dice aquí. Miren, a ver, un momento, que perdí el cursor y yo les quiero ir marcando. Acá está. Entonces, partimos de la utilidad por venta, va a ser igual al precio de venta, que ya habíamos visto que para el año 3 es de 300, menos el costo contable. Y este costo contable, ¿cómo lo calculo? Va a ser el valor de adquisición menos la pérdida de valor acumulada del activo. ¿Cómo calculo esa depreciación acumulada o esa pérdida de valor acumulada? Reconocida por el Estado. ¿Bien? Bueno, eso se calcula básicamente como está aquí. Primero necesito, espera, aquí no está, justamente, ahora les voy a mostrar. Vamos al Excel, aquí arriba. Teníamos como dato el valor de adquisición, la inversión que se realiza en el año 0 en equipamiento. Por otro lado, la vida útil contable de ese equipamiento, que está aquí, en 2. ¿Bien? Por otro lado, necesito calcular cuál va a ser la pérdida de valor anual de ese equipamiento, que está aquí, abajo. Ya está como fórmula, ya es parte, es una variable que está calculada a partir de otras. ¿Bien? Fíjense, bueno, ahí está, básicamente lo que les decía recién. Es el valor de adquisición del equipamiento dividido en la vida útil contable. ¿Bien? 750. Entonces, esa va a ser la depreciación anual, o la pérdida de valor anual del equipamiento según lo que estableció el fisco, el Estado. ¿Y para qué me sirve a mí? Solamente para ver el efecto contable o tributario que se produce al vender un activo. Solamente para eso sirve todo este cálculo. Entonces, habíamos puesto en el flujo de caja, yo les había marcado aquí, que presentamos la venta del activo al valor de mercado, en 200.000 pesos, la venta del equipamiento. Pero eso tiene un costo, el costo contable. Bien, que lo voy a buscar a ver dónde está, un poco más abajo, aquí. Es 0, en este caso es 0. Ya les explico por qué. Entonces, de la resta entre, o la suma, como quieran, si tiene signo negativo, la variable que está puesta en el flujo de caja sería la sumatoria. De la sumatoria entre el precio de venta del equipo usado en el mercado menos su costo contable, tengo la utilidad. Fíjense que si yo saco aquí, saco todas estas variables que están aquí para que ustedes puedan verlo. Esta también. Tenemos que la venta del equipamiento se vende en 200.000 y el costo contable es 0, por lo cual la utilidad de la venta del equipamiento es de 200.000. Eso es parte de la presentación de esta operación. Falta un ítem más que para explicarles, primero tengo que explicarles otro tema. Bien. Denme un momento. Antes de la venta del activo, uno tiene que comprarlo, ¿bien? Que es la inversión que habíamos visto. Que ya les había mostrado yo que para realizar la inversión, lo poníamos en el año 0 con signo negativo, ¿bien? Aquí está presentado en pantalla lo que sería la inversión en ese equipamiento. ¿Bien? Inversiones, fíjense que aquí arriba está utilidades, impuestos, las utilidades ya descontando los impuestos,
y aquí vienen las inversiones, ¿bien? La inversión en equipamiento. Como yo les decía, esto no está afectado por el impuesto a la ganancia porque no cambia la riqueza del inversionista, pero este activo que el inversionista compra, a partir del primer año de uso empieza a perder valor. Esa pérdida de valor, como yo les decía, es reconocida por el fisco, por el Estado, y se lo puede presentar en el flujo de caja con fines tributarios, ¿bien? Porque si es un costo que el Estado te reconoce, hace que ese costo contable hace disminuir tus ganancias y por ende, si tenés menos ganancias, vas a pagar menos impuestos a las ganancias, ¿bien? Entonces, ¿cómo lo presento a esa pérdida de valor? Se presenta como depreciación del activo, ¿bien? Que está aquí arriba. Es lo que les estoy marcando ahora. Vamos a leer un poquito ahora de el tema de depreciación. Entonces, un activo lo compro en el año 0 y a partir del año 1 se empieza a perder su valor contable según según el criterio definido por el Estado. En este caso, la pérdida de valor es en 2 años, entonces es 750.000 pesos por año. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Vamos aquí de vuelta. Este costo contable no es un egreso de plata. ¿Bien? El costo contable es un costo reconocido por el Estado, pero no significa que uno va a sacar de caja los 750.000 pesos para cubrirlo. No, es un costo que el Estado te reconoce porque se entiende que tu activo se va gastando, ¿no es cierto? Entonces, se lo clasifica a este costo, que se llama, se puede presentar de distintas maneras. Se puede presentar como la depreciación de los activos, ¿bien? Que es el que estábamos viendo, el ejemplo que estamos viendo ahora. Y esta depreciación de los activos se considera como un gasto contable y, como dice la palabra, no desembolsable. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa con los gastos contables no desembolsables? Son los que tienen un efecto indirecto en el flujo de caja al afectar el monto a pagar de impuestos sobre las utilidades. ¿Bien? Entonces, se lo presenta en el flujo de caja solo para ver cómo impacta en el impuesto a las ganancias. ¿Bien? Como les decía recién, si tengo más costos contables, tengo menos ganancias, y si tengo menos ganancias, tengo menos impuesto a las ganancias. Por eso es importante presentarlo. ¿Cuáles son los gastos contables que pueden presentarse en un proyecto? Bueno, la depreciación de activos fijos, que son, por ejemplo, el equipamiento, computadoras, todos los activos que son tangibles, por decir de alguna forma. De la misma forma que se deprecia un activo fijo, se amortizan los activos intangibles. Cuando uno hace la inversión en un sistema informático, si esa inversión se presenta adecuadamente ante el fisco, también se puede considerar la amortización o la pérdida de valor de esos activos. ¿Bien? Y el valor libro, o si quieren, tómenlo, es un sinónimo del costo contable. ¿Bien? Volvamos de vuelta a esta transparencia. Entonces, cuando uno compra un activo, cuando uno invierte en un activo, la riqueza del inversionista no cambia, ¿bien? Por lo cual no debe ponerse aquí arriba, porque si yo lo pongo aquí arriba, fíjense, está cambiando las utilidades. O sea, lo que les estoy queriendo mostrar es simplemente una forma de ordenar todos estos números. Es por eso. Y si yo afecta las utilidades, va a afectar en la parte impositiva. Entonces,
Simplemente para que eso no suceda, yo tengo que presentar todas las inversiones después de haber calculado las utilidades. ¿Qué más dice de la compra de un activo? Que dice que con el paso del tiempo estos activos se deprecian. Esto se considera un gasto contable. Y ese gasto contable impacta en los impuestos. Entonces, por eso, esa pérdida de valor o esa depreciación hay que calcularla, como les había mostrado recién, y presentarla en el flujo de caja. Entonces yo había hecho cálculo aquí arriba, a partir del valor de adquisición y la vida útil contable, obtuve la depreciación anual de un equipo, del equipamiento. Y esa depreciación anual es la que presento aquí como depreciación del equipamiento. ¿Bien? Entonces, para poder presentar esa operación de inversión o de compra, hice estas dos cosas. Puse el valor del equipamiento como inversión y el gasto la depreciación anual que tiene ese equipamiento en el periodo de evaluación. Pero ¿qué pasa? Habíamos dicho que es un gasto no desembolsable que solamente lo pongo aquí para ver cómo impacta en los impuestos. Por ello, después de haber calculado los impuestos, lo tengo que volver a sumar. Fíjense que yo hago referencia a la variable de arriba con el signo negativo y eso hace que se sume en mi flujo de caja esa depreciación. Entonces, es una pérdida de valor que la reconoce el Estado, que genera cambios en la parte impositiva y se lo presenta de esta forma porque no es un flujo, una salida de dinero, no es una salida de dinero, ¿bien? Y ahí estaría presentado lo que sería la compra. Yo les voy a sacar ahora de aquí de pantalla todos estos valores para que ustedes vean cómo quedaría presentado esto en el flujo de caja. Solamente esa operación así aislada. Fíjense, entonces, vamos a sacar esto también. Perdón. La compra del activo. Pongo la inversión, eso se traslada al final del flujo de caja. Y en el año 1, ¿qué pasa? El activo se deprecia 750.000 pesos. Eso genera una utilidad negativa y por ende, en vez de pagar impuestos, se genera un crédito fiscal como un crédito a favor que después sirve para pagar los impuestos que generen mis ganancias. Y como resultado de esa operación de restar las utilidades menos los impuestos, obtengo las utilidades ya con los impuestos descontados, que en este caso están todos los números al revés, porque no hay ingresos. Yo quité todos los ingresos de aquí arriba, ¿ven? De las ventas, de lavados y estas cuestiones. Al ponerlos con valor positivo para anular esto, ya habiendo calculado los impuestos, finalmente obtengo el flujo de caja que me genera el solo hecho de que el Estado me haya reconocido la pérdida de valor de mi activo. Al Estado reconocer la pérdida de valor de un activo, lo que te está haciendo es generándote un crédito fiscal, que es el que habíamos visto aquí. ¿Cómo yo calculé esta fórmula? Y esto es la suma de las utilidades, ya después de los impuestos, sumado al ajuste de gastos no desembolsables, así se llama, que es básicamente lo mismo que está acá arriba, pero con signo contrario, y sumado a todas las inversiones y cuestiones que tienen que ver con préstamos y otras cuestiones. Eso me da 150. Que es lo que yo me ahorré de pagar de impuestos por el conocido el estado de la pérdida de valor de mi activo. Lo mismo pasa en el año 2, por eso de vuelta está aquí. Poniendo esto, entonces lo que yo les quiero que les quede grabado es que poniendo esto en el flujo de caja, estas 3 celdas, más estas 2 que están aquí abajo, que también las voy a marcar en azul, yo dejo presentada
en el flujo de caja la operación de compra del activo. Como dato del ejercicio, tengo que en el año 3 ese activo se vende y tengo que poner todos los ítems que corresponden a la venta de un activo. Por un lado está a cuánto lo vendí, que está aquí en amarillo. Por otro lado está el costo contable de ese equipamiento. ¿Cómo se calcula el costo contable de un equipamiento? Básicamente, el costo contable de un equipamiento es lo que queda por depreciar de ese activo. Si rápidamente marcan en pantalla lo que viene depreciándose el activo este que estamos hablando del equipamiento, van a ver que si marcan las dos celdas, le da, bueno, justamente 1,5 millones. Quiere decir que en los primeros 2 años se deprecia contablemente por 1,5 millones de pesos y a partir del tercer año ya el activo ha sido depreciado totalmente, entonces no queda nada por depreciar y por eso el costo contable del equipamiento es 0. Si este activo se hubiera depreciado en 3 años, contablemente, si la vida útil contable del activo hubiera sido de 3 años, yo iba a tener aquí menos 500.000, menos 500.000, y en el año 3 lo vendo al activo y me queda por depreciar todavía 500.000, y entonces iría como costo contable 500.000 con signo negativo. La fórmula para que deben ser un poco más metódico, que es lo que corresponde para poder ser ordenados en el armado del flujo de caja, la tienen aquí en la transparencia 5. Perdón, no es en la 5, es... Sí, es en la 5, porque la 5 antes tenía todo esto. Lo que pasa es que yo la dividí después. Van a ver que aquí dice, el costo contable es el valor de adquisición menos la depreciación acumulada. Si le queremos poner una fórmula a la depreciación acumulada, sería igual a la depreciación anual, que les había dicho que se calcula como el precio de adquisición dividido en la vida útil contable. En este caso es 1.500.000 dividido en 2. Esa es la depreciación anual. Si yo la multiplico por los años que lleva depreciándose ese activo, que en el año 3 ya se depreció contablemente 2 años, nos da 750.000 por 2, me da 1,5 millones. Entonces, 1,5 millones, que es el valor de adquisición, menos 1,5 millones de la depreciación acumulada, me da 0. ¿Bien? Y ahí quedaría presentada la venta del activo. Pero me está faltando una cosita más. Todos los costos contables no desembolsables, es decir, los costos que no son salida de dinero y que solamente los pongo aquí para ver cómo impactan en el impuesto a las ganancias, recuerden que tienen que ir con signo contrario después de haber calculado esos impuestos. Fíjense que acá estoy haciendo referencia a la misma celda con signo contrario. Entonces, con estos 3 ítems, que está marcado en amarillo, queda representado en el flujo de caja lo que sería la venta del activo. ¿Bien? Sacando esto para que ustedes lo vean a los valores, queda que la venta del activo, en vez de darme 200.000 pesos, que es lo que me paga el que compra, me da 200.000 pesos menos los impuestos que tengo que pagar por esa venta. Por eso queda aquí ya las utilidades netas después de pagar los impuestos 160, y es lo que se traslada aquí al flujo de caja. Es lo que recibí de dinero menos los impuestos que tuve que pagar por esa ganancia. ¿Bien? Entonces ahí ya tengo representadas, por un lado, la parte impositiva, que era de la transparencia que estamos viendo del primer concepto. Le voy a poner eso en otro color. Bien.
Bueno, no se ve mucho con este, vamos a buscar otro. Entonces, la parte impositiva, ¿cómo se calcula? Básicamente es el impuesto, el porcentaje de impuestos multiplicado por las utilidades. ¿Bien? En este caso, está definido en el ejercicio que el impuesto es, aquí está, ¿ves? Un 20%, que se lo pone como 0,2 o 20 y el signo por ciento. De las dos formas funciona. Y esa celda, esa fórmula la arrastro hasta el final, siempre con signo negativo en uno de sus términos para que esto reste. ¿Bien? Después hicimos la compra del activo, que está aquí, en celeste. ¿Bien? Y finalmente hicimos la venta del activo, que está en amarillo. ¿Mm? Bueno, saco todo lo otro para que eso quede parado, solito. Pero va a pasar algo aquí que por ahí no les había dicho recién, pero es más de lo mismo, que después de yo vender este activo, tengo que volver a comprarlo, si no el proyecto no puede continuar. Entonces, ¿qué pasa en el año 3 también? Debería haber una inversión del mismo monto, si es que el activo vale lo mismo y si es que ese activo es el mismo, porque de pronto a partir de un año, capaz que la capacidad de producción o de ventas de la empresa cambia y el equipamiento no sea el mismo, pero suponiendo que es el mismo, en el año 3, así como yo vendo un activo, tengo que invertir en otro que iría en esta celda, que se las voy a dejar marcada con el mismo color celeste, y también tendría disculpen, ¿no? Me estoy preparando para que los puedan ver en forma aislada estos temas. También tendría que presentar lo que sería su depreciación, ¿bien? Del mismo activo que acabo de comprar. Ahí estaría. Voy a borrar esto nada más. Entonces ahí vimos estas tres operaciones y su efecto tributario, que es lo que nos interesa en este momento de lo que estamos aprendiendo. El efecto tributario de estas tres operaciones. El impuesto a las ganancias en sí, la venta de un activo, qué efecto tributario tiene, la compra de un activo, qué efecto tributario tiene. La variación de costos también tiene un efecto tributario, porque si yo tengo más costos operativos, por ejemplo, para producir o para vender, tengo menos ganancias, y si tengo menos ganancias, pago menos impuestos, que es lo que dice aquí. Y el endeudamiento también tiene su efecto tributario, que no lo vamos a ver todavía. ¿Bien? Por ahora lo que vimos es la compra, la venta de un activo, el efecto tributario, y les voy a explicar un tema más, que es el IVA. ¿Qué pasa con el IVA? Que es otro tributo que se paga aquí en este país. ¿Bien? Generalmente las empresas que pagan el impuesto a las ganancias, que se les llama responsables inscriptos, al IVA, cuando van a evaluar un proyecto, no lo ponen. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con las empresas que pagan el impuesto a las ganancias? También pueden discriminar el IVA. Entonces, cuando una empresa de este tipo compra un activo, la empresa que le vende pone, por un lado, el monto que paga la empresa por el producto, más el impuesto al valor agregado. Entonces, si el activo vale 1.000, le hacen una factura de 1.000 del activo y, no sé exactamente, creo que es el 21% del IVA. O sea, 210 sería de impuesto. Pero esta misma empresa es muy probable
que a ese activo lo utilice para dar un servicio o lo utilice para revenderlo, puede comprar y vender un activo, ¿no es cierto? Entonces, cuando va a vender ese servicio o ese activo, lo vende un poco más caro y también discrimina el IVA. Entonces, capaz que a ese activo lo vende a 2.420, por poner un número, ¿bien? Y de esos 2.420, 2.000 es el valor del servicio o el producto que vende. Y los 420 corresponden al IVA que le está cobrando al cliente. Entonces, con eso se contrarresta. Entonces pasa a ser solamente un intermediario para recaudar el impuesto. Y paga el IVA, que es una proporción mínima, que es la diferencia de valor agregado que tiene en su proceso de fabricación o de venta. ¿Qué es lo que dice acá abajo? Dice, este impuesto es frecuentemente omitido por considerarse que la empresa actúa sola como intermediaria en su recaudación. ¿Bien? Porque como les decía, compran IVA cuando pagan el producto que compran y cuando lo venden, también va discriminado el IVA, ¿bien? Pero hay excepciones en donde sí es importante considerar el impuesto. Entonces, el que discrimina el IVA no corresponde considerar el impuesto porque es irrelevante. Porque así como lo compra, también lo vende. ¿Bien? Pero hay empresas que solamente lo pagan, pero no lo pueden cobrar al IVA. Por ejemplo, un monotributista. Un monotributista que paga un impuesto fijo todos los meses, de acuerdo a la cantidad de ventas que tiene anual o semestral, siempre paga el mismo impuesto, que es el monotributo, es un solo tributo. Así por lo menos es la idea, ¿bien? Pero cuando va a vender, no hace este cobro de IVA, pero cuando va a comprar su materia prima o los productos que quiere vender, sí le cobran el IVA. Entonces, yo compro un producto que su valor es 1.000, tengo que pagar 1.210. Ahí ya incorporo el IVA. Pero cuando lo vendo a 2.000, sin discriminar el IVA. Esas empresas sí lo tendrían que presentar. ¿Y dónde lo presentarían? Aquí en el flujo de caja, que es la más importante de lo que les estoy diciendo ahora. Cualquier empresa que no discrimine IVA va a tener reflejado el impuesto en todos sus costos. Por ejemplo, a ver aquí, dice yo, los costos de materia prima van a estar afectados por el IVA, entonces cuando presenten, por ejemplo, si una empresa gasta, qué sé yo, 100.000 pesos en materia prima, por poner aquí, vamos a ponerlo arriba, si es materia prima va como costo variable, perdón. La empresa gasta 100.000 pesos. Si es monotributista, es decir, si no discrimina el IVA, va a tener que pagar los 100.000 pesos más el 21% de 100.000. Y lo va a presentar así, con IVA incluido. Así va a presentar sus valores en el flujo de caja. Ahora, si la empresa compra y vende IVA, es decir, discrimina el IVA, directamente va a poner el valor de la materia prima sin impuestos. ¿Bien? Me corrijo, va siempre con signo negativo. Diría de esta forma. ¿Bien? Esa es toda la diferencia. Ya vamos a ver si hacemos algún ejercicio de empresas que tengan que incluir el IVA en su flujo de caja, pero hay empresas, en resumen, que deben incluir el IVA en el flujo de caja y otras empresas que no. ¿Bien? ¿Cuáles son las empresas que incluyen el IVA en su flujo de caja? Bueno, aquí hay ejemplos. La iglesia, el ejército, servicios de educación,
monotributistas, entre otras. Bien, nada más. Listo. Por ahora, lo que vamos a hacer, vamos a armar todo este ejercicio como parte de la clase, y después, con lo que aprendamos ahora, van a resolver el ejercicio número, sería el 3, si no me equivoco, sí, el número 3. Y ahí sí van a hacer el flujo de caja anual, y en este número 3 sí les va a servir información como esta, por ejemplo. Porque en el ejercicio número 3 lo que vamos a ver es cómo van a hacer la operación de la empresa que vende electrodomésticos una vez que ya implemente la opción o la solución elegida. Bien. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, voy a aprovechar. No, profesor, no. Es medio tedioso y más difícil se me hace explicarles así por internet, porque no estoy acostumbrado, pero lo van a terminar de entender haciendo los ejercicios. Yo lo que quería que vean recién era cómo cada una de estas operaciones las hago en forma sistemática, que están aquí, para que no se me pase todas estas consideraciones que tienen en cuenta la vida útil contable, el costo contable, la depreciación. El único fin de presentarlo en el flujo de caja es para ver sus efectos tributarios, ¿bien? No tendría otro fin más que ese. Lo que tiene que ver con los aspectos operativos lo pueden apreciar más bien en lo que sería, a ver, estoy buscando aquí, me fue todo. Bien, que sería lo que tiene que ver con la venta de lavados, cuántos lavados vende, a qué precio, eso tiene que ver más con la parte operativa. Los costos variables que tiene por cada lavado, eso también tiene que ver con la cuestión operativa, que serían insumos, por ejemplo. Los costos fijos, que tiene que ver con los costos que tiene el lavadero, independientemente de cuántos lavados realice, todos los años va a tener el mismo costo, así haga 30.000 lavados o 10.000 lavados. Bien, eso está representado por los costos fijos. Eso tiene que ver con la parte operativa. Lo que estuvimos viendo recién es la parte por ahí más complicada para nosotros que somos ingenieros, que tiene que ver con la parte tributaria, y en donde se presenta todos estos temas que habíamos visto. Y yo les dejé aquí marcado en este ejercicio la operación de ventas marcada con color azul, la operación de compra marcada con el color azul, que introduce, les repito para que se les grabe, por un lado la inversión y por otro lado la pérdida de valor de esos activos que se utilizan. Después, la venta del activo tiene, por un lado, a cuánto lo vendo en el mercado, por otro lado está su costo contable, y obviamente en ambos casos el efecto impositivo que generan en el flujo de caja. Bueno, no sé si quieren que les guarde este Excel así como está, sin tener en cuenta todos los otros ítems. Si les sirve, me dicen ahora si se los guardo. Lo puede guardar así y después le completo. ponemos. Sí, de las dos formas. Entonces voy a poner aquí, voy a guardar como, acá voy a poner compra y venta de activos, y también estaría presentado y su efecto tributario. Entonces lo van a tener completo y solamente la parte de compra y venta de activos. Bien, saco todo lo que nos sirva.
Bien. Bueno. Vamos a ver la parte más fácil de este ejercicio, que creo que en 10 minutos vamos a poder resolverlo, 10, 15 minutos. La parte más fácil es lo que les estaba diciendo recién, es la parte operativa del proyecto. ¿Bien? Entonces, ¿qué dice el enunciado? Un joven emprendedor desea evaluar la apertura de 3 lavaderos de autos en la provincia de Tucumán. De los respectivos estudios de mercado realizados por un joven profesional del área de marketing, se definieron las siguientes proyecciones. Las inversiones necesarias en obras es de 1 millón. La vida útil contable, ahí entra el tema contable, de la instalación es de 20 años. Fíjense que junto con el precio, el valor de la inversión, yo les pongo la vida útil contable. ¿Por qué? Porque estas dos variables les va a servir para calcular después la depreciación anual y también el costo contable que genera la venta de algún activo. Bien, lo mismo pongo para el equipamiento. 1,5 millones de pesos es el valor del equipamiento y la vida útil contable es de 2 años. Y además aclara que ese activo, ese equipamiento debe reemplazarse cada 3 años debido a los estándares predeterminados de uso y a la proyección que está para este proyecto de horas de trabajo. Y además le dice, el valor del equipamiento al tercer año de uso es de 2.000. Bien, le está diciendo cuánto lo van a vender después en el año que deben reemplazar el activo. Hay una inversión que está aquí que es de capital de trabajo necesario al inicio de cada periodo. Bien. Tengan en cuenta que los periodos que estamos viendo aquí ya son periodos anuales. Bien. Entonces, para poner en marcha un lavadero, esto estoy suponiendo, ¿no? No conozco del tema más que lo que ustedes conocen, de llevar el auto ahí, pero entiendo que para poner en marcha un lavadero hace falta una inversión que tiene que ver con todos los insumos, ¿bien? Y no se compra 10 litros de insumos o de líquidos por mes. Las compras son más grandes, probablemente para 6 meses de trabajo para poder así tener mejor precio también en estos insumos. Por ende, cuando uno va a abrir el lavadero, tiene que realizar una inversión en lo que se llama el capital de trabajo que habíamos visto en clases anteriores, que les permita comprar esta cantidad de insumos inicial para poder enfrentar el trabajo del lavadero, ¿no es cierto? Al cabo de unos meses, X meses, no está hecho el estudio ni mucho más, menos, esto es simplemente, esto es una idea nomás, no es algo real, no son números reales, ¿bien? Al cabo de unos meses, con el mismo ingreso que produce el lavadero, ese capital de trabajo se va reponiendo, ¿bien? Quiere decir que se junta la suficiente cantidad de recursos para poder comprar nuevamente 50 litros, por decirles, de jabón para lavado de autos, ¿bien? Y con el mismo ingreso que produce el lavadero se repone ese capital. Pero ese capital de trabajo siempre se mantiene en el lavadero y por ende es una inversión que no pierde valor, que es lo que yo les decía en la teoría en transparencias anteriores. Pero así como no pierde valor, también tiene que ser considerado al inicio del proyecto como una inversión, ¿bien? Entonces, el capital de trabajo necesario se presenta en el flujo de caja como una inversión, ¿bien? Porque es una inversión. Yo no puedo iniciar un lavadero sin haber hecho esta inversión, porque no voy a tener con qué materia prima trabajar o prestar el servicio. Y si no consideré esa plata en el estudio del proyecto, es muy probable que desde el punto de vista de la rentabilidad del proyecto no cambie mucho, porque va a ser insignificante con respecto a las otras inversiones. Pero sí puede suceder
que cuando lleven adelante el proyecto, por un monto menor de dinero, no lo puedan llevar adelante porque no lo habían considerado. Generalmente cuando uno lleva adelante un proyecto, la inversión que hace es un esfuerzo, entonces por ende llega justo. Y si no contempló la inversión necesaria en capital de trabajo, y no contempló el dinero, capaz que al momento de empezar se encuentra que no tiene la plata para poder llevar adelante esa compra. Y para el negocio hasta que pueda resolver ese tema. Entonces es muy importante siempre tener en cuenta la inversión en capital de trabajo, que por ahí puede ser descuidado uno al realizar un análisis de un proyecto. Volviendo al ejercicio que están haciendo ustedes, ¿cuál sería la inversión en capital de trabajo que ustedes creen que tenían que tener en esta solución que estábamos viendo, que es la solución 1? ¿Qué parte de ese capital tiene que ser sostenido por la inversión en capital de trabajo? Eso sería una pregunta que me gustaría que traten de contestarme. Voy a abrirle el ejercicio para que ustedes lo tengan en pantalla. Esperen que se está abriendo. Ahí está. Entonces, recuerden que esto que estábamos viendo aquí en este flujo mensual era un flujo de caja mensual previsto para llevar adelante el desarrollo de un sistema. ¿En qué momento la empresa, el inversionista que pone esta plata, va recién a ver ingresos como resultado de la inversión? Podríamos decir en los próximos, después del 6º mes. Bien, a partir del 6º mes empieza a haber ingreso de dinero como resultado de esta inversión. ¿De dónde va a surgir? De la venta de... A partir del 12º, disculpe que le interrumpa. No, es a partir del 6º. Nada más que... Profe, Sí. pero, a ver, deja de percibir gastos, digamos, los gastos que tiene mes a mes, pero no sé si no sé si recibe ingresos, digamos, eso ya dependería de la volatilidad del producto. Bueno, les explico las dos preguntas porque me hicieron dos preguntas. Me habían dicho, no será a partir del mes 12º, no. En realidad, es a partir del mes 7, empezaría la implementación, empezaría a utilizarse esta plataforma. Recuérdense que aquí estamos viendo el desarrollo de una plataforma e-commerce, que en el 6º mes tiene que estar ya implementado, al final del 6º mes. Por ende, si yo anualizara esto, que no se anualiza como les voy a mostrar, ¿bien? Pero como para simplificar la clase, lo vamos a hacer así. Si yo analizara esto, justo me tapa aquí, es que no está maximizado, denme un momento. Me da que el costo que yo tengo de desarrollo es de 2.360.000. Vamos a ponerle que esté anualizado de esa forma, que no es la forma correcta. Entonces yo voy a realizar una inversión en plataforma e-commerce. ¿De cuánto? Entonces vamos a poner ese número. 2.360.000. Profe, disculpe que lo interrumpa, me tengo que retirar. ¿Quién habla? No te escuché. Fernando. Profe, Fernando. Sí. Bueno, Fernando, no hay problema. Lo único que te queda por ver sería cómo presentar los ingresos por ventas del servicio o producto y los costos que se producen, los costos operativos fijos y variables que se producen para poder llevar adelante la venta de estos productos o servicios. Nada más. Bien, perfecto, profe, acá lo anoté. Bueno, listo. Gracias. Bien. Bueno, les estaba diciendo, una de las preguntas era que me decían a partir del 12 mes. No,
Esto se realiza en 6 meses antes. ¿En qué 6 meses? Los 6 meses previos a la puesta en marcha del proyecto. Entonces, en el año 0, 6 meses previos a la puesta en marcha del año 1. ¿Bien? Así. ¿Bien? Entonces, ¿qué decía el ejercicio? El enunciado, no el ejercicio, sino la parte de información. Que para el primer año los ingresos por ventas a través de la plataforma e-commerce se estiman en 500.000 pesos el primer año, 800.000 el segundo y 1.500.000 desde el tercero. ¿Bien? Entonces sería 500.000, 800.000 y 1.500.000 a partir del tercero. ¿Bien? Después algún compañero también había mencionado que hay un costo que va a surgir después, que va a ser el costo del mantenimiento del sistema, porque es un desarrollo a medida. Entonces el mantenimiento tiene que estar a cargo de la empresa. Creo que Martorell había dicho si no deberíamos haber considerado ese costo. Pero eso va una vez a partir del año 1, a partir de que empiece a usar la plataforma. Y bueno, seguramente habrá un costo de mantenimiento anual que ahora no viene el caso, pero pongamos un número por poner algo más o menos en relación a estos números, no realista, ¿no? Porque no me parece que 50.000 anual sea suficiente. Pero bueno. Entonces aquí tendría que ir agregando otra fila que van a ser las utilidades. Obviamente que está incompleta la información, pero con fines didácticos está bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué me da 0? ¿Alguno se dio cuenta? Ah, es que estoy contemplando la misma celda que... Ahí están las utilidades, ¿ven? Si yo considerara esos dos ítems, que es el mantenimiento de la plataforma y ingresos por ventas. Bien. Eso es una parte del flujo de caja. Pero ¿a qué iba todo esto? Estábamos hablando de capital de trabajo. Si mi pregunta había sido, ¿cuál sería la inversión en capital de trabajo que yo tendría que hacer para poder hacer frente a este ingreso por venta de electrodomésticos que voy a tener en los próximos 5 meses? Y ahora les doy un ejemplo muy puntual. Supóngase que la venta de estos 500.000 pesos corresponden a 5 aires acondicionados, split, ¿bien? De 100.000 pesos cada uno. Bien, la empresa para poder vender esos 5 aires primero tiene que tenerlos. Y para poder comprarlos tendrá que invertir, pónganle 250.000 pesos. Bien. Para realizar esa inversión tiene que poner capital propio, vamos a suponer. ¿Bien? Entonces lo paga con capital propio. Hasta que los vende, supónganse que pasan 6 meses. Dentro de este año 1 pasan 6 meses hasta que lo venden. Durante esos 6 meses, además de sostener el precio que pagó por esos aires, tiene que sostener al cierto personal que está trabajando para llevar adelante la venta por e-commerce. Y además, cuando lo vende,
recibe el pago recién a los 30 días, o sea que ya estamos hablando de 7 meses. Entonces, por 7 meses va a tener que sostener la inversión de 250.000 pesos que hizo en aire, el costo que tiene el personal que les había mencionado, va a tener que sostenerlo ¿con qué? Con una inversión en capital de trabajo. O sea, la empresa va a tener que poner ese dinero antes de que empiece a correr el año 1, para que tenga los aires que va a necesitar para vender en el año 1 y pueda aguantar todos esos meses hasta que se produce la primera venta o las primeras ventas, de pagarle el sueldo a ese personal. Cuando empiezan a haber ingresos nuevamente, ¿qué hace la empresa? No es que recupera ese capital de trabajo, lo sigue utilizando para poder seguir haciendo frente a las ventas de los años consiguientes que siguen. Entonces, si las ventas hubieran sido las mismas para el año 2, lo más probable es que la inversión en capital de trabajo, con la misma inversión que realicé en el año 1, pónganse aquí, con la misma inversión que realicé en el año 1, pueda hacer frente a las ventas del año 2. ¿Bien? Pero si en el año 2, como estaba recién, las ventas aumentan, seguramente voy a tener que hacer una inversión adicional para poder hacerle frente a la demanda del año 2. Entonces, esa inversión en capital de trabajo iría como parte de todas las inversiones y simplemente se llamaría inversión en capital de trabajo. ¿Bien? Eso, profesor, estaría siempre asumiendo de que mantengan las ventas, ¿o no? A ver, ustedes en todos los ejercicios lo van a ver como parte del enunciado. Ya va a ser una fórmula para ustedes. Pero en la práctica, sí, generalmente la inversión en capital de trabajo está vinculado al nivel de actividad. ¿Bien? Entonces, si el nivel de actividad se mantiene constante en todo el periodo de evaluación del proyecto, la inversión de trabajo se realiza al principio, pongámosle que haya sido de 300.000 pesos, por decir algo, y no se realiza nuevamente hasta el final del periodo de evaluación si hubiera sido para todos los años el mismo nivel de actividad. Pero si va cambiando, serán inversiones proporcionales al cambio de nivel de actividad. O sea que aquí hay un aumento sería, no sé si sería como ¿de cuánto por ciento? A ver. Bien, aquí aumenta la actividad un 60%, entonces seguramente en la práctica, bien, no estamos hablando de los ejercicios, de la práctica, haría falta en el año 1 una inversión proporcional al nivel de demanda que va a haber en el año 2. O sea que va a ser, según lo que habíamos visto recién, un 60% de lo que invertí en el año 1, por decirles. Fíjense, como son inversiones, van con signo negativo. Entonces, ya teniendo hecha esta inversión adicional en el año 1, voy a poder hacer frente al nivel de actividad, de demanda o de producción que tenga en el año 2. Y así sucesivamente. ¿Bien? Si queremos terminar el concepto de inversión en capital de trabajo, tiene que tener en cuenta que al final del periodo de evaluación, solamente con los fines de saber el valor del proyecto o los beneficios del proyecto, mejor dicho, yo podría presentar en el flujo de caja la recuperación de ese capital de trabajo. Solamente con esos fines. ¿Por qué? Porque no quiere decir que el proyecto termine en el 5º año. Simplemente para saber cuánto capital tengo invertido en el proyecto es que yo, al cabo del 5º año, que es donde termina mi periodo de evaluación, que así lo definimos, en un momento, al cabo del 5º año yo tendría que presentar
La recuperación de ese capital de trabajo, obviamente si es recuperación va como ingreso, como un beneficio con signo positivo. No sé por qué me sigue saliendo negativo aquí. Ah, es que tengo que cambiar el signo. Ahí. Entonces, si yo invertí 480.000 en capital de trabajo durante todo el periodo de evaluación, cuando termina el periodo de evaluación, lo tengo que contemplar como se recupera ese capital de trabajo, solo con fines para saber cuál será el flujo de caja para el año 5, porque eso va a impactar en la rentabilidad del proyecto. Que no quiere decir que esta recuperación exista, porque si yo recupero todo el capital de trabajo de la empresa del año 5, la empresa deja de funcionar. O sea que es solamente con fines de análisis de la rentabilidad que se lo pone. ¿Bien? Entonces ustedes estarían en condiciones de hacer lo siguiente. Cada uno cometerá sus errores y la idea es que los cometan, pero que lo hagan para que cuando llegue el momento de rendir no les pase lo mismo. Ustedes van a estar en condiciones de presentar en el flujo de caja los ingresos por ventas, ¿bien? Todos los costos variables asociados a la parte operativa de la empresa para poder llegar a vender electrodomésticos. Todos los costos fijos que tiene la empresa para poder sostener funcionando la plataforma de esta e-commerce. También van a poder presentar si hay compra y venta de activos en el periodo de evaluación, que hasta ahora no mencioné ninguno más que las computadoras que compran al principio del proyecto y nada más. Van a poder presentar las utilidades. Las utilidades, recuerden que son la suma de los ingresos, de los costos y por ahora los gastos no desembolsables, que son las depreciaciones o costos contables, van aquí. Fíjense si yo les muestro la fórmula, ahí está, ¿ves? Sumatoria, aquí, de todo lo que está marcado en pantalla. Y eso ya les voy a subir como material de trabajo en la clase de hoy, que la voy a armar cuando termine la clase, o a la noche, porque tengo que empezar a trabajar en otras cosas enseguida. También están en condiciones de calcular un impuesto a las ganancias si es que se los menciono en el enunciado, que es un porcentaje de estas utilidades. La utilidad sale como resultado de la sumatoria de estos dos ítems. Aquí va el ajuste de gasto no desembolsable, porque recuerdo que esto no era un salido de dinero, no, era una pérdida de valor que el Estado le reconoce a la empresa, una pérdida de valor de sus activos. Y aquí van todas las inversiones, ¿bien? Entonces, ese flujo de caja que a ustedes les queda disponible como material de trabajo, también les puede servir como plantilla para presentar el proyecto o el ejercicio que les voy a mandar a partir del miércoles. No sé cuándo tienen que entregar el 2, que es el que ya vimos al principio, pero después de eso les mando el nuevo ejercicio. Y con eso podrían armar ese flujo de caja, ¿bien? Así que bueno, considero ya aprendido eso. Obviamente algunas cosas van a quedar en duda, pero tienen que hacer los ejercicios para poder saber cuáles son. Bien, ahí terminamos por hoy la clase, muchachos. Antes que se vayan, vamos a tomar asistencia rápidamente. ¿Cómo está? No. Un momento. Carga de asistencia. Bueno, Lautaro Albarracín Rija
Presente, profesor. Bien. Alexis Arraya. Presente, profesor Araya. ¿Sí? Juan Ignacio Cancilieri. Presente. Matías Choquevilca. Guillermo Dimitri. Presente, profe. Santiago Evangelista, ¿se había ido recién o Fernando se fue? No, Santiago Evangelista se había ido recién. No, Fernando se No, fue. ¿quién se fue? Nugués se fue, sí. Santiago, ¿estás Claro, entonces? Fernando. Vamos a poner a Nugués, que me acabo de acordar. Joaquín Fernández. Listo, presente. Ah, Santiago sí está, pero no sabe qué le pasó al micrófono. Bien. Carlos Martorell. Presente. Martorell. Matías Morales. Presente, profesor. Agustín Oliver. Presente. Y Martín Pereyó también está. Profesor, sí. Listo. Asistencia completa hoy. Muy bien, muchas gracias, muchachos. Nos vemos la semana que viene. No se olviden de mandar el práctico que ya les expliqué al principio. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Que vaya Profe. bien.